Buenas, buenas, buenas. ¿Cómo andan? Desde la Cátedra de Álgebra y Geometría Analítica 1 de la UNLAM, estamos preparando esta serie de videos para ayudarte con la materia. Yo soy Julieta Mateucci, docente de la cátedra, y hoy estamos casi terminando la serie de aplicaciones. Serie que seguro te resulta súper interesante para la materia y además para la vida diaria. Esta es la séptima aplicación y acá también va a haber dos videitos con dos ejemplos diferentes. Vamos a arrancar. La aplicación que vamos a ver ahora es cadenas de Markov. La idea de cadenas de Markov o de este tipo de movimiento es analizar movimiento poblacional. Nosotros vamos a trabajar con el caso más simple en donde hay solo dos, pero la realidad es que podríamos tenerlo de más cantidad. Nosotros vamos a tener dos poblaciones. Miremos este GIF que está en pantalla. Una población, por ejemplo, A y una población B. Y sabemos que, primero, la cantidad de individuos de cada población no cambia. El total no cambia entre A y B. Lo que sí pasa es que algunos de A, periodo a periodo, se migran hacia la población B. Y los de la población B, algunos migran a la población A. Esto pueden ser dos ciudades, dos turnos en una universidad, pueden ser dos panaderías o puede ser cualquier cosa. Y como dije antes, nosotros estamos hablando de dos porque es el caso más simple. Pero la idea se mantiene si trabajáramos con 3, 4 o 5 variables o 5 poblaciones. Vamos a tener cierta proporción que se mantiene fiel a su población y cierta cantidad de individuos que migran a la otra. Vamos a ver todo esto con un ejemplo. En una ciudad tenemos dos panaderías, pan calientes y empanados. Cada semana cierta cantidad de personas cambian de una panadería a la otra. Sabemos que el 75% de los que compran en pan caliente se quedan con la misma panadería. Esto quiere decir que el 25% restante prueba con empanados. Ahora, de los que hoy compran en empanados, la mitad se mantiene fiel a su elección. Esto significa que ese 50% vuelve a elegir empanados. Y la otra mitad, el otro 50%, va a migrar a pan caliente. Supongamos, esto siempre aparece porque esto que decía, la cantidad total se mantiene constante. Acá la población total es la cantidad que compra pan. Esa población se mantiene constante, el número se mantiene constante. Y tenemos que hacer varias situaciones. Vamos a ir analizando de a una por vez. Analicemos la situación primero. Tenemos dos poblaciones. La población de la gente o los individuos que compran en pan caliente y los individuos que compran en empanados. Sabemos que el 75% de los que compran en pan caliente se quedan fieles a esa misma panadería, es decir, a la semana siguiente vuelven a elegirla. Lo voy a anotar de esta forma. Voy a hacer como un rulito en este grafo. Este dibujito se llama grafo por las dudas. Y voy a decir que el 0,75 o 75% de la gente vuelve a elegirlo. Acá nos va a interesar mucho las flechas que salen y las flechas que llegan. Por eso estoy tratando de organizar la información de esta manera. Sabemos que el resto de los que compran en pan caliente en una semana, a la semana siguiente van a migrar a empanados. Entre estos dos números se tiene que formar el 100% o el entero. 0,75 más 0,25 nos da el 1. O 75% más 25 nos da el 100%. Y voy a hacer el mismo análisis con la gente de empanados. Desde de los que hoy compran en empanados, la mitad se mantiene fiel a su elección. Es decir, el 50% vuelve a elegir empanados. Lo que significa que la otra mitad, que seguro va a comprar pan, porque recuerden que la cantidad que la gente que compra pan se mantiene constante, van a ir a pan caliente. Este dibujito, este grafo, no es el modelo.
Este grafo solo me sirve para organizar la información. Vamos camino a la modelización. Esto es solo un esquema, un dibujito. Esto lo podemos escribir pensando en periodos siguientes. Miren que yo estuve diciendo mucho los que hoy y a la semana siguiente. Bueno, imaginemos esto. Los que en un momento concreto compran en pan caliente, lo voy a saber cuál es la cantidad de personas que compran en pan caliente si yo sé cuántos compraron en cada panadería la semana anterior. Tengo la semana Késima y la semana K-1ésima, o sea, la semana anterior. Entonces yo voy a decir que para saber cuántos compran en pan caliente una semana, y ahí voy a mirar en mi grafo, en mi dibujito, las flechas que llegan a pan caliente. Y digo, llega la que salió de pan caliente, es decir, el 0,75 de pan caliente, pero de la semana anterior. Y el 50% que había salido de empanados. Por otro lado, la cantidad de que en una semana K compren en empanados va a estar formada por las flechas que llegan a empanados. Es decir, el 50% de los que la semana anterior habían comprado en empanados, más el 25% de los que la semana anterior habían comprado en pan caliente. Eso es lo primero que tenemos que organizar. De nuevo, esto todavía no es el modelo. Esto es camino al modelo. Acá hay algo interesante y muy importante para tener presente, y es tenemos que tener mucho cuidado con el orden en el que escribimos las cosas. Si mi primera ecuación, pues yo después esto lo voy a tener que pasar a su forma matricial, y la primera ecuación está igualada a una de las poblaciones. La segunda ecuación está igualada a otra de las poblaciones. Y además, internamente, tengo que las poblaciones están involucradas también en las sumas que están adentro de cada una de estas operaciones, de cada una de estas ecuaciones. Bueno, tienen que estar en el mismo orden. Si yo decido poner como primera ecuación la que está igualada a pan caliente, y esto es importante, presten mucha atención, la primera columna, el primer sumando de cada ecuación, tiene que ser el que corresponda a pan caliente. Y si yo pongo como segunda opción la de empanados, los segundos términos tienen que ser los de empanados. Eso quiere decir que para este caso yo tendría que cambiar el orden de los sumandos de la segunda ecuación. En la segunda ecuación tengo que alterar el orden para que me queden alineados. Primer término, los de pan caliente. Segundo término, los de empanados. ¿Por qué? Porque se me ocurrió poner primero la ecuación de pan caliente. Si yo hubiese puesto primero la ecuación de empanados, el primer término en cada ecuación debería ser el que corresponde a empanados. Una vez que ordenamos esto, puedo armar mi modelo. El modelo puede estar formado de dos formas. La primera opción es la traducción casi literal de este modelo que acabamos de escribir en forma de sistema a el mismo sistema en su forma matricial. Que se acuerdan era la matriz de los coeficientes, cambiándole ya el orden para que queden alineados, por eso tenemos el 0,75 y el 0,25, y en la segunda columna los dos de 0,50, por las incógnitas, que ahora que me quedaron alineadas es PK-1, EK-1, y por el otro lado, la respuesta como matriz. Ese es el primero y el que se desprende directamente de acá. Hay una segunda opción de la que voy a hablar en un ratito, que es esta, pero en un ratito la justificamos. Fíjense simplemente que una de las opciones es un periodo respecto del periodo anterior y en la otra respecto del periodo inicial. Pero de esto, como dije, ya
En 2 minutos hablo. Cuando se pide, entonces, modelizar la situación usando cadenas de Markov, se refiere a dar uno de estos dos modelos. Uno que depende del caso anterior o el otro que depende del periodo inicial. Si solo dice modelizar, vos elegís cuál usás. Si dice alguno en particular, por ejemplo, respecto del caso inicial o respecto de un periodo anterior, ahí tendrás que elegir el que corresponda. A continuación, el ítem dice, si una semana 1.600 personas compran en empanado, 1.200 en pan caliente, me pregunta cuántas personas comprarán durante las próximas 2 semanas en cada panadería. Cuando yo tomo este modelo, el modelo que refiere un periodo respecto del periodo anterior, es muy fácil calcular cuánta gente, cuántos individuos van a estar comprando en cada panadería semana a semana, periodo a periodo. Porque yo parto de que en el caso inicial tengo 1.200 y 1.600. Bueno, eso, que sería el caso K-1, el caso 0, me va a dar cuánto van a comprar en el periodo 1. Fíjense que estamos hablando de K igual a 1 en este caso. Este resultado es los valores, es una matriz que está formada por los valores iniciales. Y esto me da como resultado 1.700 y 1.100. Y la respuesta se da en palabras, interpretando la matriz que se consiguió. En la primera semana, 1.700 personas compran en pan caliente y 1.100 en empanados. Ahora bien, en el periodo 2, en la semana siguiente, como cada semana yo la puedo calcular con lo de la semana anterior, voy a tener la misma matriz asociada, matriz de Markov, que observa un cachito, cada columna suma el 100%, suma el entero. Esto es algo a considerar porque es todo lo que salía de cada una de estas panaderías, multiplicada por el caso de la semana anterior. Entonces, si estoy calculando la cantidad de personas en el periodo 2 en la segunda semana, voy a tener que usar como dato lo de la primera semana. Esto me da cuántas personas compran en la semana 2. Ahora bien, fíjate que esto está encadenado. Si quiero una semana 3, voy a necesitar lo de la semana 2. Si quiero la semana 4, voy a necesitar lo de la semana 3. Por eso se van encadenando las cosas. Y por eso es recontra importante que el dato que recibe la matriz, es decir, lo que multiplica las incógnitas originales, las variables, coincidan con los resultados, con el orden de los resultados, porque yo voy a querer poder encadenar. Analicemos un poco lo que hicimos recién. Al caso 1 lo conseguimos multiplicando la matriz por el caso 0. Al caso 2, a lo que ocurre en el tiempo en el periodo 2, hicimos la matriz por el caso 1. Pero el caso 1 había sido la matriz por el caso 0. Entonces el caso 2 yo lo puedo pensar como la matriz al cuadrado por el caso inicial, el caso 0. Y si seguimos con la misma lógica, el caso 3 va a ser la matriz por el caso 2. Pero el caso 2 era la matriz al cuadrado por el caso 0. O sea que el caso 3 es la matriz al cubo por el caso 0. Bueno, si seguimos con esta lógica, el caso K, la cantidad de personas o de individuos en general en un periodo, en un momento K, va a ser la matriz elevada a la K por el caso inicial. Y este es el segundo modelo que te dije que había. Algo muy interesante que ocurre con los casos de Markov, con los casos que se pueden modelizar con matrices de Markov, es que en algún momento dado, si uno sigue pasando periodo a periodo, periodo a periodo y así avanzando, vamos a llegar a que hay un punto en el cual en un periodo y en el periodo siguiente, la cantidad de individuos en cada una de las poblaciones se mantiene constante. Es decir, siempre la misma. La cantidad de gente que compra, por ejemplo, en pan caliente y en empanados, va a ser la misma.
la cantidad, la proporción, ahí dependiendo cómo querramos ver el entero. Pero, ¿eso quiere decir que la gente es la misma? No, lo que es la misma es la cantidad o la proporción. Termina pasando que los que migran de empanados a pan caliente, la cantidad que migra de empanados a pan caliente va a coincidir con la cantidad que migra de pan caliente a empanados. Entonces, como ya en la estabilidad el caso Késimo y el caso K+1 o K-1 van a coincidir, yo acá escribí la situación del equilibrio ignorando los subíndices. Ya no me importa qué periodo es, porque sé que cuando esté en la estabilidad, un periodo y el siguiente van a coincidir. Esto quiere decir que si hacemos estas cuentas, esta matriz, hacemos esta multiplicación y despejamos, van a ver que lo que ocurre es que el 0,75 de P, piensen en la multiplicación matricial, más el 0,5 de E, va a dar como resultado P. Listo, esa es la primera ecuación que yo puse. De acá yo voy a despejar que el 0,5 de E tiene que ser igual al 0,25 de P. Miremos nada más que la primera ecuación acá. Si yo hubiese hecho la cuenta con la segunda fila, me queda la fila 2, que es la de 0,25, 0,50, por la columna, la única que tenemos. O sea que me va a dar 0,25P más 0,5E. Bueno, y eso va a estar igualado a E. Si uno acomoda las cosas, van a ver, y te invito a que lo hagas en tu cuaderno, que vas a llegar exactamente a la misma ecuación que llegué acá, que 0,5E es igual al 0,25 de P. Y si te acordás de la primer parte cuando arrancamos esto, estos 0,5E y 0,25P eran las flechas que pasaban de una población a la otra. Y es lo que decía hace un rato, en la estabilidad, la cantidad de personas que van de empanados a pan caliente va a coincidir con la cantidad que va de pan caliente a empanados. Y eso es lo que me da la primera ecuación. La segunda me dice que el total corresponde al 1. Como me están pidiendo una proporción, el total de la gente de empanados y de pan caliente tiene que sumarme el entero, el 1. Si me estuvieran dando o me pidieran cantidad, me tendrían que dar cuál es el total de la población de la gente que compra pan. Y ahí, en lugar de decir que P más E sumará 1, voy a decir que va a sumar el número que me hayan dado, el total. Y acá tenemos un pequeño sistemita de 2×2 en donde podemos ir despejando. Yo acá despejé, por ejemplo, la P en función de la E, reemplazo en la segunda ecuación y llego a que la proporción en el equilibrio es 2/3, 1/3. Y esto es completa y auténticamente verificable, porque si es exactamente la proporción de equilibrio, cuando haga la cuenta, la matriz por el caso de equilibrio me tiene que dar el mismo resultado. Y en este caso, verifica. Muy bien, espero que esto más o menos se haya quedado claro, se haya entendido. Hay otro videito de Markov que lo vemos en el próximo video. Chau, chau.